¿Acaso importa en qué lugar del mundo te encuentres? Escuela de hombres en países diferentes, frecuentes. Se convierten nuestras oyentes, a la people le gustan los temas más calientes. Escuela de hombres, quichaca, quichaca, Escuela de hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí una vez más en un capítulo de Escuela de Hombres. Aquí saludando a mis queridos. He vuelto, amigos, he vuelto. Pero qué gusto de verte de nuevo, por favor. Llena de cariño y con ganas de amar. Llena de cariño, con ganas de amar, con ganas de hablar también, ¿no? Mejor. Esto se ha convertido otra vez en una escuela de hombres. Es una escuela de hombres, así este cara. Y hoy por uno menos entre nosotros, ¿no? Se fue Darío Gómez y duele. Duele un aguardiente que la festeja. Ahorita al final le ponemos un extracto de canción de despedida en dedicación a Darío Gómez. Pues mire que yo soy un paria en esta tierra y sí extraño esa música y sí crecí con esa música. Sí. No, yo también, debo aceptarlo. Crecí con esa música, pero bueno, sí, amigos, he vuelto aquí nuevamente. Siento que era necesario darles un espacio para que dejaran vivir su masculinidad, así que la dejaran salir a flote. Pero Alejo, Juan, ¿cómo van? Bien, muy bien, muy feliz de estar acá. No sé si se dieron cuenta, sí, y hoy más que todo porque tenemos un gran invitado, una persona a la que quiero mucho y admiro mucho, y se dieron cuenta que me metí una cuña, un paria. Paria. Un adelantico. Un adelantico, sí. Muy feliz. Karen, debo solo acotar que entre tanta masculinidad no aflora, entre tanto hombre no escora la... entre tanto hombre no aflora la masculinidad, sino que aflora no. Gracias por venir. Pero bueno, sí, es verdad, el día de hoy, queridos y queridas, tenemos un invitado muy especial, muy cercano a nosotros, muy de la casa, que también fue nuestro director de montaje de grado, y para hablar de una obra también bien especial, Paria. A mí me gusta mucho esa sonoridad, Paria. Es una palabra exquisita. Hablando de música popular, yo pensé en Vicente Fernández, que tiene una canción en la que dice, también tiene la palabra paria, que tú crees que soy un paria, algo así. Qué gran dato, Juan. Gracias, Juan. Sí, no, de verdad, para contarle a la gente, vamos a hablar de Paria, de Augusto Strindberg, un próximo montaje de un gran director bogotano, egresado de la SAP, docente de la SAP, Rafael Sánchez, que tiene grandes montajes, entre ellos Lope de Aguirre, La ira de Dios, Juan le puede ir dando entrada, La Virgen del Mercedes, Las 7 días de Belgrado, Madolia, Noche de Perros, que fue premio de equipamiento cultural en el año 2014, La Vía Láctea, Muerte accidental de un anarquista, y con ustedes y con nosotros el gran y el señor que admiro tanto porque es uno de los directores más juiciosos que conozco, Rafael Alfonso Sánchez Gutiérrez. Bienvenido. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como se dice en estos medios hoy en día. Sí, no sabe quién lo escucha y a qué horas. Muy bien, Rafa. ¿Y usted? Bien, acá disfrutando la vida, llevándola con calma, cada vez más tranquilo. Cerrando semana de cumpleaños, para que lo sepan. ¡Ay, sí, Mariches, es verdad! Ay, Rafa, yo no le dije feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entonces ya estoy más maduro, más tranquilo, cada vez más. ¿Cuándo fue, Rafa? Hoy no es. No, el martes. El martes, sí. ¿No eres de esas personas que les da duro cumplir años? No, cero, me encanta. Me encanta cumplir años, me parece de lo mejor. Lo que les digo, cada vez más tranquilo, como sin tanto alboroto, sin tanta rumba, no, como disfrutándolo con el trabajo. Eso ya es una señal de madurez. ¿Ha vuelto un hombre de familia, Rafa? ¿Señor? ¿Ha vuelto un hombre de familia? Sí, pues ya soy un hombre casado, por lo menos viviendo en contubernio, ya 7 años, casi 8. Ya. Por lo menos sabemos dos acá que hablamos el mismo lenguaje, de hombres casados.
Así es. Pero bueno, no se compare. Rafa, muchas gracias por venir. Hace mucho tiempo lo queríamos tener. Gracias por aceptar la invitación. De verdad, es un placer tenerlo acá. Para mí, estoy seguro para mis compañeros también. Y Karen se va a atrever a hacer una sinopsis de Paria. Vamos a ver usted qué opina. Califique. Bueno, pues sí, me voy a atrever a hacer una sinopsis o un resumen en pocas palabras, lo intentaré, de Paria, que para mí es una obra, bueno, que ya más adelante hablaremos. Bueno, Paria resulta que son dos personajes, X y Y, dos amigos, entre comillas, que se encuentran en una casa, vienen como después de trabajar y empiezan a organizar algunas cosas y resulta que uno de ellos, pues están hablando sobre las deudas y las cartas, entonces uno de ellos dice, bueno, que le atormenta cada vez que llega una carta porque siempre que siente que son solo deudas y deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Y ahí empieza como a hablar una discusión sobre cómo las deudas, luego aparece un cofre que está lleno de oro y dicen, todo sería tan fácil si yo pudiera agarrar de aquí oro y pagar todas mis deudas. Y de ahí se desencadena también otra discusión sobre, lo voy a decir así, como sobre la moral, lo que está bien, si está bien robar o no. Y como que de esto va un poco la obra, se desencadena a partir de esta pequeña acción que es abrir un cofre que está lleno de oro. Y más adelante resulta que estos son dos personajes, pues que uno ha cometido un crimen de falsificar una firma precisamente por pedir un préstamo y el otro termina confesando que ha asesinado a alguien. Entonces es como una obra que va mucho sobre la moralidad, sobre el que es más grande, que es más pequeño, que es mejor, que es peor. Y al final resulta que pues el personaje se queda solo, uno de los personajes se queda solo y el otro pues se va, pero va en este ir y venir de lo que está bien y de lo que está mal y de la moralidad. Un poco esa es como mi forma de ver Paria. ¿Qué opinas, Rafael, de ese recuento que nos ha hecho Karen sobre esta obra? Sí, es lo que, digamos que esa es la primera capa que nos da Strindberg. Yo les iba a preguntar justamente antes de que Karen iniciara la sinopsis, si era el Paria de Strindberg o el Paria de Rafael Sánchez. Bueno, este Paria es el de Strindberg, el Paria de Rafael Sánchez. En el Paria de Rafael Sánchez aparece un tercer personaje que es una ella, que interviene durante toda la obra, que siento que es un poco este personaje que está ahí dando y develando como lo que hay detrás de esta primera capa de la que, digamos, nos está aquí hablando Rafa, ¿no? De esta capa de la moralidad, y es como la que se inmiscuye un poco más allá y dentro de las vidas de los mismos personajes también que aparecen ahí. Siento yo, no sé, aquí el señor que hizo la adaptación, ¿qué opina? Sí, tal cual es. Ella tiene tres niveles para mí. De hecho, para mí ni siquiera es un personaje. Para mí es una voz, es un actante, es una presencia y es la presencia de las mujeres de Strindberg. Strindberg siempre tildado de misógeno. A veces mientras más profundiza uno sobre él se va dando cuenta que era parte de su dramatismo como escritor, que también jugaba mucho a esa misoginia. No la voy a quitar del todo, pero también creo que era gran parte de apariencia y que más era amor por las mujeres, un gran amor. Bueno, la misoginia, igual que la misantropía son amor o por la especie humana o por la mujer. Y hay una segunda capa que es la justicia. La justicia. Karen toca la moral, yo voy más allá, tengo un serio problema con la moral, la justicia y la ley, y esta obra logra un poco ponerme a hablar de eso, me deja hablar de eso. Una tercera capa que es la actriz, es ella en esa presencia en medio de la escenificación y que empieza a jugar con este XY
que como lo describe Karen al principio, son estos dos amigos, pero que un poco voy a hacer acá un guiño sobre la escenificación. Probablemente no sean dos, sea solo uno. Porque el génesis de la obra de hecho viene de ahí, de buscar uno solo. Entonces sí, estoy de acuerdo con la sinopsis de Karen. Pensaría que es esa la capa que nos da Strindberg y que muchas veces cuando lo leemos solo ahí, la obra puede ser como, ok, pero esto no tiene acción, o es una acción bastante diluida, bastante dilatada, pero cada vez que uno empieza como a indagar y con las pistas tan certeras que va dando el dramaturgo, uno empieza a darse cuenta que ahí ocurren otras cosas detrás de eso, sobre todo con el tema de la sugestión como desencadenante de la relación de estos dos personajes, desencadenante y final, ¿no? Ahí hay unos guiños científicos sobre todo el tema de la sugestión que le sirven a uno como pista para empezar a redondear y a comprender mejor la obra, si es que se llega a comprender a Strindberg algún día, ¿no? Quiero decir, valga la cuña, que fue el primer montaje casi profesional que yo hice fue El Padre, de Strindberg. Era yo un pequeño director tratando de aprender por los corredores de la SAP y me metí en esa vaca loca. Y desde ahí tenemos una extraña relación con él. Ok. O sea que en estos términos ella vendría siendo como una aproximación de lectura del sentido de la obra para el espectador, ¿o? No, es una tangente, chévere la pregunta, es una tangente, es una variante más, tenemos a XY, nos faltaba Z, es una variante más en el... Esa es la otra pregunta, si es X y Y, ¿ella qué letra viene siendo? La Z. ¿Por qué una ella? ¿Por qué no otro él? Por lo que les mencionaba, la presencia femenina en Strindberg, la voz femenina en Strindberg es muy fuerte, las relaciones biográficas con las mujeres que tuvo Strindberg desde su mamá y que describen sus novelas, siempre ha sido muy fuerte y para mí es una resonancia. Desde eso que les cuento en El Padre, en el que tenemos una Laura que es absolutamente maquiavélica, perversa, que así uno trate de verla desde otro punto de vista, es difícil por cómo maquina ese odio y fabrica ese odio de la hija por el padre. Desde allá llega esa resonancia y tenía que ser una mujer, no podía ser además porque necesitábamos el equilibrio. Yo siempre creo en el equilibrio en escena, el Eros, el Tánatos tienen que estar ahí, y si me arriesgué a hacer esta versión, pues no me iba a mandar con otro personaje masculino, prefería definitivamente el femenino. Pero para cerrar lo primero que estaba diciendo, son resonancias, son tangentes, son variantes, y valga decirlo, los textos de ella no son textos que yo haya escrito, son textos que yo investigué y encontré. ¿Perdón? ¿Esos textos los atrapaste de otras obras o algo así? De otras obras, de las novelas, de los escritos científicos, de los escritos filosóficos, de los poemas y sobre todo los escritos políticos. La mayoría fue de los escritos políticos de Strindberg. Strindberg, ok. No sé si lo sepan, él escribió un libro que se llama El Pequeño Catecismo para el Proletariado. Y hace una serie de exposiciones en esos escritos en torno a su pensamiento. Él tuvo problemas por ser antiburgués, a pesar de que en muchas ocasiones de su vida, si no la mayoría, vivió como burgués, sí tenía una crítica muy fuerte a la burguesía de la Suecia de la época y la manifestaba, y pues de nuevo, habla de tu pueblo y vas a hablar del universo. Nada que yo no comparta realmente frente a ese, o desde ese pensamiento. Leyendo esa adaptación que tú haces, sí puede uno notar que hay una variabilidad o variación en cada intervención que hace ella, como que no todos los textos son del mismo tono. Entonces yo sí sospechaba eso, que los habías agarrado de alguna parte, no sabía de dónde, pero también es muy curioso que sea de la misma obra de Strindberg. Y ahora que estamos hablando de la obra de Strindberg, yo quisiera hacer una invitación porque mucha gente que nos escucha no hace parte del teatro, no tiene mucha idea de quién es Strindberg.
Entonces, si pudiéramos hacer una introducción de quién es Strindberg y qué significa Strindberg para el teatro, o sea, de dónde viene este dramaturgo, la importancia que tuvo. Pues es un señor sueco, perdón. El francés. Muy importante para el teatro, sobre todo para el teatro moderno, ¿no? Porque marca como un punto de partida para arrancar toda la modernidad y toda la contemporaneidad. De hecho, él también es pintor, ¿no? Pues no fue un gran destacado como pintor, pero también lo fue, le gustaba mucho también la alquimia. Y su obra, digamos, la más conocida es Infierno, ¿no? Que es una obra literaria, más bien, es una novela, y cuya importancia en su obra, en su carrera, es como de marcar un antes y un después, ¿no? Y de Paria, de la que estamos hablando, de la parte anterior a Inferno, y después de esto viene una parte que es como muy relacionada con el sueño, ¿no? Acá en Francia lo llaman el juego del sueño, todo lo que él desarrolló después, y es como la transición entre lo que es verdad y lo que podría no serlo. ¿Qué más podrías regalarnos sobre Strindberg, Rafael? Sí, en ese tránsito del que hablas, sobre todo, él viene de una tradición muy, muy realista, que empiezan a romper justamente por un lado Ibsen, ahí al ladito, y por el otro lado él. Él se constituye en uno de los gendarmes, sino el principal de la literatura moderna sueca. Y eso, siendo escrito, literato, cuentista, poeta, fotógrafo también, porque estaba llegando justo la fotografía y empieza a experimentar mucho con ella. Y en ese tránsito y un poco también como con su problema psiquiátrico, psicológico, si se quiere, él empieza a hacer ese trasegar entre este realismo que tiene su esplendor en la señorita Julia y que nos deja además en esa introducción de la señorita Julia toda una poética sobre cómo consideraba él que se debía hacer este teatro realista, y empieza a transitar allá eso con Inferno, con el sueño, que pues conocemos la versión, o por lo menos yo conozco la versión que hace Bergman en dramaturgia de esta obra de Strindberg, hacia el expresionismo, que por lo demás es como una de las estético-estilísticas que más me llama a mí la atención, por lo menos ahora en la contemporaneidad o en este momento de mi vida, aunque me he dado cuenta que lo he venido haciendo desde hace años. Y Strindberg potencia o empieza con este expresionismo desde la dramaturgia también, que en últimas también empieza a permitirnos, acá como un poco pensando en lo que dice Peter Sondy de esta dramaturgia, de este teatro moderno, el problema del personaje. Últimamente todos los estudiantes preguntan por la crisis del personaje, y que la crisis del personaje, les digo pues que el personaje siempre ha estado en crisis, esto no, desde que nació el personaje hay crisis de él, pues no, simplemente desde donde lo buscamos y de lo que nos habla nuestra cultura. Pero en el caso específico de Strindberg juega mucho con eso y con la psicología del personaje, dramatizándola, es decir, la autoficción de la que habla Gabriel Blanco Alejo, uno diría, mire, esto sale, viene desde atrás. En Strindberg uno detecta y lo que hace es una extinción del personaje a partir de lo que él mismo hablaba, del monstruo y de los vampiros, como nosotros los seres humanos, las personas, somos monstruos y vampiros, y a partir de eso se entretejen unas relaciones que no corresponden a ese drama tradicional que existía, sobre todo en la tradición europea, ¿no? No podemos hablar que ocurriera o decir que ocurriera lo mismo acá. Me tienen que cortar porque, bueno, no, que yo estoy hablar. Esa es la idea. No, aquí no cortamos la palabra, aquí venimos es también a poder escuchar, pues porque uno, digamos que la oportunidad de tener estos invitados también acá es como precisamente poder darles esa voz y poder escucharlos y saber como todo esto que tienen también dentro de su cabeza. Y más tú que vienes también de un proceso bien largo y bien interesante desde lo académico también. Entonces, como que nada, aquí a fluir. Bien. A fluir. Esta obra está en proceso de montaje, ¿no?
La estás montando ahora mismo. Miren, esta es la obra que más he remontado antes de montarla y de estrenarla. Esto es una locura de obra, por fin va a lograrse, por fin la vamos a estrenar. Esta obra nació en el 2019, finales de 2019, surgió la idea de hacerla. Y primero surgió la idea de hacerla a partir de Lope de Aguirre, La ira de Dios. Es un monólogo que dirigí a Juan Manuel Convariza, una obra que él hizo hace ya más de 30 años, 35 años. La obra con la que se graduó en la NAD, que dirigió otro director, Cañas, en ese momento. Y él, 30 años después, cuando él y yo empezamos a trabajar juntos, me la propuso. Hicimos Lope de Aguirre. En Lope de Aguirre empiezo yo yo traigo digamos, una experimentación y una investigación en torno a los medios audiovisuales desde sus principios epistémicos aplicados al teatro. Nada nuevo, simplemente como un poco indagando y conociendo y también experimentando desde mi lugar de enunciación. Y terminado el proceso de Paria y después de haberse estrenado y hacer temporadas, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ni él ni yo creemos en grupos, ¿sí? Ya estuvimos en grupos muchos años, ya tuvimos esa experiencia, entonces dijimos, pues, trabajamos en parche, pero no somos grupo, pero nos gustó, ¿y qué vamos a hacer? Entonces empezamos a indagar y nos encontramos con Strindberg. No sé por qué uno siempre en estas entrevistas dice, nos encontramos, como si estuviera por ahí botado el libro, se lo encuentra, pero sí, bueno. Por ahí apareció. En el subconsciente. Y llegó Paria. Como les digo, yo había estudiado Strindberg, pero en esa estado infantil de la dirección. Valga decir que para mí en este momento apenas estaría en la pubertad de la dirección. Todavía sigo aprendiendo a dirigir. Pero encuentro Paria y yo dije, esta es la obra para seguir mi experimentación en torno al monólogo. Ya no como un monólogo construido a 12 voces, como ocurre en Lope de Aguirre, en la que sí, Juan hace 12 voces e inclusive hace personajes simultáneos que van teniendo diálogo, sino que ahora quiero hacer un diálogo monologado, algo que estuviera escrito como diálogo para monologar. O sea que tienes un solo actor. Quería tener un solo actor inicialmente. Ese era el principio. Ese fue el principio. Entonces, cuando veo Leo Paria, la veo y digo, esta es la obra, no sé qué, pero también empiezo a ver el calado de la obra, el contenido de la obra, el contenido de ese X y ese Y, y digo, no, o sea, no, está bien matar a los autores y hacer lo que uno quiere hasta cierto punto, pero hay un punto de respeto y de la obra la asesinaría si lo hago en un monólogo. Además de que asesinaría el cerebro del actor aprendiéndose todos estos y pues que ya después empieza a jugar y empeora la cosa. Y su individualidad. Entonces llamamos al segundo actor, un actor con el que ya habíamos trabajado, pues cada uno por su lado y juntos en La Virgen del Mercedes, David Osorio, y le dijimos, pues acá le proponemos esta obra, y empezamos a montarla. Efectivamente empezamos a montarla, a trabajarla muy tranquilamente. Siempre tratamos de trabajar como con mucha tranquilidad, cada vez más, sin tensión, sin presiones, como buscando la fecha de estreno, pero también construyendo la obra a su tiempo. Y estando en ese momento, aparece la señora con la que vivo, productora, y empieza como a mover la pelota desde la producción. Ella tiene su productora Carolaza Producciones, entonces empieza a buscar alternativas de gestión o a gestionarlo. Ya las alternativas ella las tiene en la cabeza, ella anda solita. Entonces, una de esas fue como, vámonos para la Feria del Libro. Justamente venían los países nórdicos. Me dice, pero es que usted no puede ir con la obra, invéntese algo, y siempre viene el invéntese algo, y uno, pero si ya me estoy inventando la obra, ahora que me invento. Pero efectivamente me la inventé, y estoy contando esto porque acá empieza a aparecer, porque aparece ella. Entonces yo
La obra tiene tango, o estaba pensada en clave musical de tango por los parias, por lo paria del tango, y porque si uno examina la historia del tango, inicialmente lo bailaban solo hombres. Entonces yo me pensé una suerte de escenificaciones pequeñas, sobre todo con textos de Strindberg que no fueran los de paria, en los que teníamos los actores con pequeños diálogos de paria y que estaban atravesados por una voz femenina con micrófono en un set totalmente blanco y hablando y diciendo estos textos de paria, de nuevo, haciendo como tangentes, provocando metáforas a partir de los textos, bueno, pero llegó la pandemia. Entonces esa idea no se pudo hacer, efectivamente nos tocó quedarnos quietos y como a mitad de pandemia dijimos, bueno, reiniciemos así sea por virtualidad los ensayos, queremos hacerlo el estreno. Bueno, habíamos avanzado ya en escenografía, ya estaba súper adelantada la producción, ya, bueno, Carol ya tenía temporadas cuadradas, yo quería estrenar la Casa del Teatro, bueno, y todo eso al garete. Entonces, cuando retomamos los tres, yo quedo ahí como con el sinsabor y digo, no, yo no quiero esto, yo no quiero Strindberg tal cual, no quiero paria tal cual. Y entonces dije, espérese que acá yo tenía una idea en el cajón, después la sacamos, había una ella ahí que yo había inventado para eso, espérese. Efectivamente pensé en la actriz Luz Adriana Gutiérrez, ella aceptó y entonces dije, esperen, voy a hacer una primera versión. Hice una versión como que de todo lo que ya había, de todo el mundo que había empezado a indagar de Strindberg, empecé a sacar como esos textos, a hacer pruebas, hicimos lecturas y pues me gustó. Y entonces acá ya venía una segunda escenificación, porque en la primera, cuando les digo escenografía, la idea era hacer la obra dentro de una pecera cuadrada, gigante, todo el tiempo iba a caer agua, había proyecciones, bueno, estaba chévere. Entonces viene una y se tira mucho más al realismo la escenificación. Entonces como que se vuelve a esta convención de la mesa sola, no sé qué. Yo tenía por allá una idea de dividirlos a ellos en esa primera versión. Acá la rompí, dije ya tengo suficiente con ella y empecé a jugar con eso. Vino un segundo escenógrafo, hicimos maquetas, no sé qué, pero yo no estaba conforme. No me gustaba. Entonces volvimos a hablar con Carol y otro tercer remontaje, hablo con ellos y rompo el espacio, empezó a hacer otra cosa, llega, como les digo, Luis David Cáceres, el escenógrafo con el que ya nos casamos pues para este montaje y llega esta obra. Es decir, llevamos... Hiciste un remontaje por cada pico de la pandemia. Más o menos, sí. Y ya estamos, ya no puedo mamar más gallo, ya no podemos volver a coger y ya se estrena ahorita el 31 de agosto. ¿Ya? ¿En dónde? Ya. ¿En dónde? Se estrena inicialmente en la casa de todos, en mi casa, los que más quiero, el Centro García Márquez, el original, donde hubo afanador, ese hombre de teatro que tanto quiero, y se estrena esta semana del 31 de agosto al 3 de septiembre, vamos a estar allá de miércoles a sábado, para luego irnos del 21 de septiembre al 1 de octubre al teatro, a la sala del teatro La Charlotte, de miércoles a sábado también. Es la obra hay que estar muy atentos, sobre todo porque decidí hacer composición con el público a 3 bandas, entonces eso puede implicar como que la boletería esté limitada. Limitado. Sí, porque no quiero que el público esté muy cerca. Eso pelea con la producción, pero bueno. Mira que es muy curioso ahorita que dices lo del público, pero cuando estaba leyendo la adaptación, de alguna manera, escénicamente, me lo imaginaba así, como no a lo convencional, público al frente, sino como llegué a imaginármelo también que estuvieran rodeados por todo el público y que esta presencia Z, sí, esta voz como que está ahí también rondando, pero no me lo imaginé así el montaje a lo clásico,
sino eso, y es bien curioso ahorita que digas, no, va a ser así, entonces como que creo que de alguna manera la forma en que adaptaste y al leerla le da a uno un poco eso, como le amplía esa mirada en la cabeza de cómo puede estar, pues, estar esta puesta en escena ahí en el escenario y cómo esta mujer puede estar de alguna manera también deambulando por el público. También me lo imaginé así en algún momento. Así sí, va a ser. Así va a ser. Además, hay video en escena, circuito cerrado. Hay 2 circuitos cerrados y proyección grande también con recursos archivísticos y producción audiovisual propia que va a estar ahí. Mejor dicho, como les decía al principio, la obra se lee sencilla, ¿sí? Es decir, hacerle el argumento a esto es como de verdad cosa de niños. Pero cuando uno entra, y sobre todo yo ahora que no sé, como que estoy buscando distintos lenguajes y otro tipo de estéticas, prefiero generar muchas capas de significados en la puesta en escena, en la escenificación, y usar los medios expresivos de distintas maneras. Esta es tal vez la segunda o tercera vez que me arriesgo ya a entrar con video en escena. Puedo decir que es la primera vez que lo uso de manera tan contundente y de manera tan teatral y dramática. Y vamos a ver, ahí, capaz que nadie me entiende, pero bueno, ahí vamos. Y esto de que tenga un aforo pequeño, como con poca gente, surge también como de esa tendencia que se da del teatro íntimo, también que surge a través de Strindberg. No lo pensé desde ahí. Tiene que tener esa conexión definitivamente. O sea, sí, ¿por qué no? Yo realmente lo pensé porque es que para mí lo que ocurre o lo que propongo en la puesta en escena implica que el espectador esté involucrado dentro de ella. Es decir, casi que la escenografía se pensó inicialmente como una gran instalación por la cual el público pudiera trasegar dentro de la obra. Ya era demasiado riesgo, digamos, no sé si era demasiado riesgo, pero por lo menos no fui tan arriesgado, eso sí lo puedo decir, y hasta ya no entramos, pero la idea sí es que el público se sienta parte de eso que está ocurriéndole a estos 2 personajes, inclusive que se sienta como uno de los 2, o X o Y, o inclusive un poco ella, aunque es que ella es ella, y sin ánimo de ser ni sonar machista, ella tiene ese temperamento erótico que no es estable y que puede fluir por todos los espacios y jugar con todos y todas en el público, ¿sí? Es decir, eso que intuyes, Karen, es así, y me alegra oírlo porque quiere decir que entonces no lo escribí tan mal, y si ya se lee así, es chévere. Ella sí, porque es que ella no es como ellos 2, ella es diferente, ella está en ellos 2 y ella los inspira a ellos 2, pero no es ellos, ¿sí? Y por eso tiene todas las licencias de jugar con el espectador y con ellos de otra manera. Ahora que Rafa hablaba de esto de las capas, casi como una matrusca rusa, que vamos descubriendo cada vez más cosas de los personajes, me parece que es algo que también está mucho en la obra, y es que cada vez vamos a tener más información de los personajes, ¿no? Tenemos, al inicio uno se va, el otro llega, tenemos la información de que Y se va a ir y X se queda ahí. Entonces vamos conociendo que tienen mucha relación, hasta descubrir que cada uno ha cometido un crimen. Sí. Que no sabemos si ese crimen es o no el mismo crimen. Y para contextualizar a la gente un poquito también, el personaje X, desde la descripción se dice que es un arqueólogo, y por esta condición de arqueólogo tienen como acceso a muchas piezas de oro y a muchas cosas muy valiosas que lo ponen en ese conflicto de acceder a ellas o no, de robar a ellas o no, porque nadie sabe la cantidad de cosas que él puede conseguir para salvaguardar su vida económicamente. Y está el otro personaje del que se habla, que es un hombre, un paria, un tipo que viene de viaje de Estados Unidos, que al final descubrimos, entre todas esas capas que ahora y de las que habla Rafa, que cometió un fraude, pagó una pena, una cárcel, estuvo en la cárcel y pagó una pena por lo que hizo. Y entonces, entre todas esas capas, y recordando un poquito de lo que hablaba Karen al inicio, hablábamos de justicia, hablábamos de pena, de esto. Si uno pudiera llegar a la última capa de esos personajes, a la última muñequita de esa matrusca,
al final lo que queda en un hombre después de todo esto no es la culpa, o cómo ve Rafa esa última capa, o qué es lo que han descubierto de esa última capa, o a dónde quiere llegar. Todo lo contrario, no queda nada, no existe ética, no existe moral, no existe justicia. ¿Sí? Estos son mentiras que nos ha vendido la sociedad. Por ejemplo, eso, la culpa es la religión ahí que nos quiere dominar, son esos ejes de dominación, a veces invisibles, a veces muy visibles, que nos quieren dominar. Strindberg habla en el pequeño catecismo, y acá está el texto, lo traje, es como estas tres entidades, la religión, la política, perdón, y se me vuela la otra en este momento, la religión, la política y el Estado, más que la política, se me fue la otra, ahorita llegará, siempre me pasa. Dice cómo nos dominan las fuerzas militares. Pueden ser más, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas, y un poco, espero que se entienda, lo que quiero decir es, por un lado, la ley está detrás siempre de la justicia, siempre está tratando de alcanzar la justicia. Por eso entonces terminamos diciendo, no se cumplió la ley, pero se vengó. ¿Sí? Pero la venganza, ¿qué es? Sí, a veces una búsqueda de justicia sobredimensionada o exagerada, no hay equivalencia, pero nunca vamos a encontrar la equivalencia. Y los seres humanos somos monstruos, como dice Strindberg, no vamos a responder a eso. Y por eso muchas veces nos sentimos como parias en nuestra sociedad, porque nos están llevando a sentir culpa, nos están llevando a cumplir una ley y unas normas que no existen, ¿sí? O que son caducas, ¿sí? Para decir caducas, siempre han sido inexistentes, pero nos buscan llevarlas a cumplir, ¿sí? Entonces, yo quisiera que al final de la capa quedara eso, no somos nada, podríamos ser anarquía total, sin que esto sea antihumanista. Ojo, mucho cuidado, porque ahí sigo siendo yo como muy misántropo, amo la idea de la humanidad, odio la idea odio la idea de cómo se comporta el ser humano, las personas, ¿sí? Y como que cada vez... Esto es un poco como el texto, creo que sí, ahí está este texto, ¿no? Que dice ahí, como que hace la comparación del gusano que se come la manzana. Así es. Entonces es como que entra y come, y come, y come, y come. Por fuera seguimos viendo la manzana intacta, impecable, perfecta, brillante, pero al final por dentro no queda nada, ¿no? Es como una masa realmente negra. Y creo que también es como, de alguna forma, cómo es el ser humano. O sea, esta hora creo que me lleva también a pensar en esas formas de relacionarse, y esa forma de relacionarse el ser humano también como consigo mismo. Y me lleva a pensar también en la metamorfosis, en como todo esto también que plantea Kafka, y cómo finalmente resultamos pues en la nada, ¿sí? Como que estamos rellenos de tanta cosa, pero al finalmente esas mismas cosas son las que como nos carcomen todo en el interior. Entonces me llevó a pensar como mucho en esa imagen. Tu alma se metió en mi alma como un gusano en una manzana, y allí se puso a comer y comer y excavar y a aradar hasta que no me quedó más que una cáscara con una masa negra dentro. Sí. Eso es. Masa negra, somos masa negra. Hay un montón de cosas que confluyen. Por ejemplo, yo sí creo que parte de esa monstruosidad y parte de ese conflicto del ser humano que siempre va a estar es vivir con ese montón de sentimientos que sí nos hacen pensar y sí nos hacen sentir culpa de algunas cosas. Y es como convivir como seres humanos con eso. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Ahora quiero, Rafa, que usted nos ayude con una cosa, y es una sección que tenemos para escoger nuestro personaje favorito dentro de Paria. ¿Paria de Strindberg o paria de Rafael Sánchez? ¿O los dos juntos? Vamos a tener la opción de jugar con las dos, o sea, vamos a incluir un personaje más que es ella. Podemos construir uno también, incluso.
quiere ahora ponerse a dramatizar, uno no puede. Entonces, Rafa, la pregunta es muy clara. ¿Y por qué no hay un Elle? ¿Dónde está el Elle de esta obra? Rafa, la pregunta es clara. ¿Cuál es su personaje favorito de su versión o la versión de Strindberg de la obra Paria? O uno de la una y otro de la otra, como quieras. Favorito no en el sentido de ser el que más me gusta, sino puede ser también una cosa de atracción, de identificación. No, el que más capaz es de decir lo que yo no soy capaz de decir es definitivamente el señor X, ¿sí? Es innegable y es el que logra compartir esa postura que yo tengo, que no se trata de inmoralidad, sino de amoralidad. No tenemos que seguirle jugando al moralismo. Ojo, lo dice una persona que tiene acá la educación religiosa en el hipotálamo, porque sí, nos educaron ahí, sí, y la religión, pero yo creo que él es el que más claramente lo dice. Lleva, y como que lo lleva, lo trae, y como que le mama gallo al asunto. Y ella es ella, o sea, me encanta. Ella es ella, pero es que, ¿saben? Yo alguna vez quise escribir una novela, ahora que recuerdo hablando con ustedes, por ahí están los primeros capítulos, y se llamaba Ella, justamente, y era una ella para mí, para el autor de la novela, ahora que lo recuerdo. Pero ella es ella. Sí, ella la puede uno la puede querer tanto como la puede odiar. Es así de ambigua. Entonces, prefiero quedarme con X, a pesar de que Y tiene ahí su nadito de perro que también me gusta, pero X es el que habla como quisiera hablar yo. Sí, yo lo mato, pero yo no siento culpa de haberlo matado. Pues sí. Sobrepone sus ideales, o sea, su vida a la del otro, ¿no? El otro ya no está, ahora yo sí tengo una vida que de alguna manera mi vida vale más para mí. Exactamente. Un hombre que se rige por la virtud, pero dice que no tiene por qué rendir cuentas a una justicia abstracta. Pero que de alguna manera se rinde esa justicia, es decir, cuando él dice que no puede robar y ve eso más como... Pero eso es por su moral, ¿no? Por la virtud. Por eso, para él la virtud es una justicia. Y es que es esa contradicción que somos todos, ¿no? Que de hecho él mismo lo dice, no, yo no puedo llamar virtud a una incapacidad, o sea, soy incapaz de robar. Entonces también tiene ese juego, es que siempre nos contradecimos. Pero incapaz de robar por necesidad es todavía diferente, ¿no? Que él dice que sería capaz de perdonar si se roba por curiosidad, por ejemplo, la curiosidad del coleccionista, ¿no? O por gusto. O por gusto. Robar por gusto, simplemente a robar por necesidad. Y fíjense que es que plantea ese dilema ético, moral, legal, como se le quiera llevar, a donde se le quiera poner en estas convenciones sociales tan tradicionales. Ese dilema no va a tener resolución, no va a tener una resolución porque desde cada punto de vista va a haber una justificación y esas justificaciones en últimas van a ser válidas. Pero ¿por qué tendremos, mejor dicho, por qué robar? Desaparezcamos la propiedad privada y se acabó el problema del robo. Ya. Claro. Pero es que hemos generado capas tras capas que nos van coartando la libertad en realidad. Pero también entra ahí algo, es como el privilegio, ¿no? Siento que tiene mucho que ver el privilegio y como el estrato social. Porque digamos, ahorita que Juan mencionaba esto de, bueno, yo perdonaría así al que simplemente quiere coleccionar, al que lo hace por gusto, pero no al que lo hace por una necesidad, no al que está aguantando hambre. Entonces pensaba aquí, pues es que en la actualidad tenemos una vida de teatro todos los días aquí frente a nosotros. Y en esta persona que se robó un caldo de gallina Maggi, unos caldos de gallina Maggi que lo sentenciaron, pero pues a quien se roba aquí un montón de cosas como que no, o sea, se le perdona completamente. Entonces, como también es esa mirada, creo que desde el privilegio, la moral vista desde el privilegio, lo llamaría yo un poco. La burguesía, es que está servido en Strindberg, y ojo, no solo en Paria, además porque escoge una de las obras como menos conocidas de él, sí, pero en general en todo este periodo
de 1879, antes del 79, 75 y un poquito más allá del 89, cuando escribió Paria, tiene toda una serie de obras que disertan sobre esto. Y de hecho, sus entrevistas y los artículos, todas estas escritos sobre el costumbrismo sueco y europeo, hacen una crítica a la moral y, de nuevo, al matrimonio, ¿no? Acordémonos de sus 2 ediciones de Casados, en la que son cuentos súper críticos con la relación, con esta relación también muy moral, y de nuevo nos contradecimos. Miren, yo lo que alego, pero yo soy, pues creo en la fidelidad, estoy comprometido y todo, pero de nuevo fue algo que nos vendieron, ¿sí? Y pues lo sabemos. Igual Strindberg lo usó mucho, ¿no? 3 matrimonios, hijos con todas. Exactamente. Y amantes, y después se casaba con la amante. Sí. No era que fuera muy coherente y consecuente. Y siguiendo con esto de los personajes, es algo muy reiterativo en él, ¿no? Llamarlos o sea, definirlos sin un nombre propio, X, Y, Z, en las más fuertes también se llaman X y Y, pero allá son 2 mujeres. Pero sin desviarnos mucho del tema, Juan y Karen, rápidamente, sus personajes favoritos. Bueno, mi personaje favorito para mí sí es Y. Claramente siento que X tiene ahí como que es el que lleva la ruta, ¿no? Y tiene como muchas capas, pero lo que me llamó mucho la atención del personaje Y es como de alguna forma esa ingenuidad. Tiene una ingenuidad que, o sea, él cree que de alguna manera va a poder manejar a X cuando le dice no, pero es que intenta manipularlo desde esa moralidad. Pero creo que le sale por delante cuando es porque este man tiene otra perspectiva y tiene otra forma de ver esa moralidad y que le dice, le voy a enviar la carta. O sea, creo que es una ingenuidad que a mí me cautivó, ¿sí? Me cautiva dentro de la obra y que juega también mucho con muchos de los textos que propone ella, porque pues ella es ella. Entonces creo que ese personaje es mi favorito como por esa pizca de ingenuidad que maneja frente a la vida. Es el vivo. Me va a pesar un poco. Discrepo con Karen, yo no leo nada ingenuo, leo toda la mala intención. No, es el vivo, la malicia indígena ahí. Pero es que por eso, o sea, es ingenuo, porque el man cree que se las sabe todas, pero finalmente no. Es un chantaje que no le salió, pero desde el comienzo él sabe que firmó, desde el comienzo él sabe que hizo un fraude, desde el comienzo sabe que no puede aparecerse en la ciudad porque lo están buscando. Pero es ingenuo. Hablo es esa ingenuidad versus lo que está proponiendo X. O sea, realmente es ingenuo. O sea, si uno pone a X y a Y, para mí es, pues porque X creo que tiene las cosas muy claras y siento que durante toda la obra lo que hace es una manipulación para que el man confiese lo que hizo. O sea, como que todo empieza a maquinar una historia y no, es que las deudas y como que todo lo bailando, pero siento que es para hacer que él confiese. La pregunta yo diría es, ¿quién está sugestionando a quién? No, yo creo que X lo está haciendo un trabajo fuerte. Porque cuando uno lee el texto el libro del que ellos hablan, se me olvida el autor del libro, es real. Bergen, gracias. Es real. Y los casos que describe Bergen en el libro, uno dice, mire, esto se parece a X, mire, esto se parece a Y, ay, huepucha, ¿sí? Digamos que además esa es una deuda con la que quedo yo ahí con la obra. No quise seguir entrando mucho más por el lado de la sugestión y la autosugestión, porque preferí irme hacia este otro lado del que ya hemos hablado. Pero bueno, como siempre, y yo cada vez más lo pienso, uno puede hacer versiones y puede cambiar la obra. De pronto en 2 años me voy por ese lado. Área 4.0. Exactamente. Juan, por favor. Yo en la obra de Strindberg escojo a X, porque por su observación, me gusta la calidad de observación que tiene sobre el otro personaje. De hecho, mientras que el otro lo está dejando hablar, él es el que habla, pero a la misma vez está analizando al otro, ¿no? Y por eso es que lo va pillando en su proceder. Y en la obra en la adaptación de Rafael, obviamente me quedaría con ella,
porque me parece que las anotaciones son, sí, son como muy concretas y además una profundidad en el texto brutal, ¿no? También tenía la inquietud de dónde salían y me parece también muy acertado que sean del mismo Strindberg. Bueno, y yo rápidamente, como estamos en un plano, X y Y son el mismo personaje, yo me quedo con X y Y. Muchas gracias. X y Y, o sea, usted es un misógeno. Me quedo con X y Y, yo veré. De hecho, soy todo lo contrario, yo amo a las mujeres. En eso en exceso. Y vamos con la escena favorita de esta obra. A ver, digamos que en la obra de Strindberg no hay escenas, ¿no? Es un solo acto, digamos, completo, sin división de escenas, pero en la adaptación de Rafael sí hay una división en 11 escenas. ¿Ustedes tendrían alguna por postular aquí en este momento? Como su favorita, como su especial. Me daría vergüenza de hablar antes que Rafael. Rafael, por favor. Sí, sí. Favorita de todo su montaje. Bueno, valga decirlo que el tema de la división por escenas es un tema práctico, ¿no? Más por montajes, un poco... Organización desde la dirección. Sí, de organización desde la dirección. Pero, uy, no, una escena favorita. No, desde el texto... Desde el texto, porque es que en la escenificación tengo tantas. Yo podría decir que la escena final, que es la que devela, ¿sí? Porque una cosa es la del texto y otra la de la escenificación. Hay una diferencia entre la versión Strindberg y entre tu versión, y es que hay como una fusión de los dos personajes, ¿no? Como que empiezan a hablar en una sola voz. Exactamente. Con un solo texto, ¿no? Como que entran los dos en un solo rol. Por eso la respuesta de Alejo, la respuesta anterior, son un solo plano. Así es. Y lo hice que ahí usé una táctica que había usado en las 7 vidas de Belgrado, también metiéndole yo la mano a la dramaturgia. Ese problemita moral que lo tuve muchos años con los autores, me lo quité de encima y le meto la mano y punto para mi escenificación siempre. Y usé esa misma táctica de empezar a jugar con la duplicidad. Como en Madolia, que teníamos a 4 madames. ¿A 3? No, eran 3. 3. Ya ni se acuerda qué hacía esta mujer. 3 madames. Si yo puedo escoger un momento favorito, que por favor. Sería el momento donde él confiesa el asesinato del viejo y la justificación que da para ese asesinato y cómo ha sobrevivido con eso. Ese sería el mío. Sí, que es sorprendente, ¿no? Dentro de la obra, porque uno pues, viene develando al mismo tiempo al personaje de Y, pero no sabe que X también va a salir con la manera como se lo dice, le dice tranquilamente, mira, amigo, yo también maté a alguien. Yo maté a alguien, es todo fresco como... Y lo dice así, y no me pesa, y no fue un asesinato. Y no tengo escrúpulos. Eso me gusta porque está muy claro en lo que hizo y a veces pasan accidentes, en la vida de accidentes. A mí me gusta cuando dice, ahí mismo por ese lado, dice que él siempre lo había hecho de joven con sus amigos, pero que no sabía que en una persona de edad eso iba a tener mayores consecuencias. Sí. ¿Cuál sería tu escena, Karen? Para mí, comparto con Alejo, esa también es mi escena favorita, además porque es una escena que sorprende, así como que de alguna forma uno no se lo espera, además por esa misma tranquilidad con la que él hace la confesión y como, pues ya, o sea, y aquí estoy, como que ya, mi vida sigue, pero pues él ya tenía que irse también, entonces no me pesa nada, entonces es como ya, usted también, relájese, no le debe nada a nadie. Entonces sí, esa escena, aunque la final también es contundente, es bien contundente. Siento plagio en Paria. Rafa, yo tengo una pregunta de curiosidad que no tiene nada que ver con la sección, pero me vino a la mente. Cuando usted hablaba que hizo una investigación a través del video,
en los inicios del video en el teatro, aparte de Piscator, ¿tiene otro referente que trabaje el video en sus inicios para el teatro? ¿O donde se haya basado? Sí, no sé Alejo, yo sé que Piscator fue de los que empezó con eso. Yo empecé, antenoche me estaban haciendo otra entrevista y estaba comentándolo. Yo empecé como muy intuitivo con esto, no entendiendo solo la intervención del cine o el audiovisual en el teatro como herramienta expresiva, sino también desde las dramaturgias, desde cómo apropiamos el zapping, cómo apropiamos las elipsis en la dramaturgia, de los dramaturgios contemporáneos, pues son fantásticos con eso. Creo que también los clásicos lo hacían, sino que nosotros hasta ahora lo entendemos. Me voy un poco más atrás de Piscator con Apia. Creo que era más con atmósferas y luces, no tanto con video. Atmósferas y luces, pero alcanzó a meter también cine en sus escenificaciones. Pero me voy más atrás con las sombras chinescas, me voy más atrás con los turcos. Por ahí hay un artículo de Abuín González que hace toda una tentativa, se llama el artículo, sobre el uso de los medios audiovisuales en el teatro. ¿Sí? Los tengo ahí como atrás. Pablo Iglesias Simón, en su trabajo, yo no recuerdo bien si es de maestría o doctorado, eso está publicado por la ADE, no, mentiras, por la RESAT, hace también todo los trasvases que hay de los medios audiovisuales al teatro y viceversa. Y en la entrevista de antenoche estábamos hablando sobre el live cinema, que termina siendo al contrario, ¿no? Entonces la reteatralización de lo cinematográfico. Claro, ya acá te di como referentes distintos, pero yo diría que a mí Apia me resuena mucho, ¿sí? Por el trabajo con la atmósfera, el trabajo con lo musical, pero esos guiños que hizo con el cine también, y desde distintos lugares, no solo desde el uso de la herramienta como tal, sino ya desde la misma dramaturgia y la construcción atmosférica. Y la relación que se empieza a establecer, ¿no? entre el actor, pues ustedes que son actores también, con su doble virtual, verse ahí magnificado, implica otra relación que resulta interesante, o con el juego del tiempo que ocurre también con los circuitos cerrados. Claro. Bueno, gracias Rafael, ya no te... Era una curiosidad personal porque también... Después te envío, porque a mí la memoria me sigue fallando, te envío varios referentes que te pueden ayudar con toda esa investigación. Como de manera personal. Nos envías. Vale, estoy explorando mucho y no sé por qué me ha venido la tendencia que en lo que estoy haciendo ahora en todo método video y era más una curiosidad personal. Qué pena, chicos, robarles un poquito de tiempo. Sigamos. Déjenme decirles, mi escena favorita es esta en la que... ya dijo. No lo ha dicho, el muchacho no lo ha dicho. Tu escena favorita. Gracias por interrumpir mi sección, pero tengo que terminarla, sin embargo. Perdón, pensé que la había dicho. Mi escena es en la que X desvela a Y, ¿no? En la que le dice, vea, usted se puso esa chaqueta negra y gracias a ese color negro ahora puedo ver el rojo que está detrás suyo, que antes no resaltaba con los colores de sus tirantas, y que me deja ver que usted estuvo leyendo ese libro y de ahí sacó el argumento de su mentira, ¿no? Como otra vez el nivel de observación que tenía X, ¿no? Como se lo pilla, y también el nivel de Y de haberse robado esa trama para mentirle al otro ahí mismo. Pues yo creo que empiezan las pisticas de unidad entre ellos dos. Con datos tan precisos de usted cogió, le dejó al revés, la perspicacia de saber qué hizo y qué no hizo. Pero es apreciación mía. Vayan pensando en una frase que tengan que regalar. Sí. Bueno, y así como es difícil escoger una escena favorita, creo que esta también para mí es de las más difíciles, escoger como una frase, ¿no? Entonces, querido Rafa,
Cuéntanos una frase que recuerdes mucho, o que te marque, o que sea como que tú sientas que de alguna manera resuma un poco la obra de Paría. Para mí no la puedo citar al pie de la letra, pero es la que se refiere a la política, la religión y la milicia son tres grandes mentiras que nos han vendido. Sí, es verdad. Alejo. Sí, yo voy a coger, yo hice trampa, entonces voy a coger como 3 dialoguitos. Dice el señor de, tiene un párrafo grande y al final dice, vamos a seguir hablando del asunto, vamos a seguir hablando hasta que me convenza completamente de mi inocencia. Señor X, ¿aún no le estás? Y, no lo estoy. Señor X, ¿ves? Eso es lo que me preocupa. ¿Tú crees que todo el mundo esconde en su conciencia algo inconfesable? ¿Acaso no hemos robado y mentido todos cuando éramos niños? Claro que sí. Bueno, pues hay muchas personas que siguen siendo niños toda su vida. Gente que no pueden dominar sus instintos criminales. Esa parte me gustó mucho porque de alguna manera todos tenemos instintos que no podemos dominar, y que cuando hablábamos toda esa cosa de la moralidad y como las 3 cosas que acaba de nombrar Rafa, la iglesia, la política y esto nos coartan, al final parece que todos los criminales, yo tengo una fascinación por los criminales en el arte, saltaran esa regla y viven como niños. Entonces creo que esa es mi frase favorita. Gracias. Hablando de recomendados, y ya que hablas de esa fascinación, ¿ya te leíste del asesinato considerado como una de las bellas artes? No. Recomendadísimo. Hablando de la estética del asesinato. ¿De quién es? Thomas de Quincy. Thomas de Quincy. Muchas gracias, Rafa. ¿El asesinato considerado como las bellas artes? Como una de las bellas artes, sí. Ok. Karen, Juan, ¿tienes una frase que Juan, ya me toca a mí? Tú. Bueno, voy a decir una de Strindberg. Dice, pues del texto original dice, si quisiese hacer moneda falsa, entonces no iba a empezar por buscar oro. Y de la adaptación es de ella, dice, Némesis divina, cada ser humano ve únicamente su arco iris, pero el cegador juego cromático tampoco puede hacerse visible sin el fondo de una nube oscura. Carcajada que se convierte en trueno. Pam, pam. Gracias, Juan. Bueno, yo escogí 2. Como les digo, para mí es muy difícil, pero son 2 de la adaptación, porque el personaje de ella en la adaptación me gustó muchísimo. Entonces, yo sigo hablando desde la moralidad. La moral es un sentimiento de justicia disciplinado por la clase alta, con el objetivo de engañar a la clase baja para que lleve una forma de vida más pacífica. Y la moral es más estricta en la relación entre los sexos. Entonces, creo que esa frase resume también un poco todo lo que hemos venido hablando desde la moralidad y desde lo que también había mencionado como esta moralidad vista desde esas clases y desde ese privilegio. Y una última que me resultó bella y que habla sobre la soledad. Esto es la soledad, envolverse en el hilo de seda del espíritu, formar la crisálida y esperar la metamorfosis que a buen seguro se produce. Entre tanto, te alimentas de tus vivencias y telepáticamente vives la vida de otros. Y ahí fue nada, conexión, me identifiqué, la frase soledad. Me voy a mi crisálida. Me voy a mi crisálida. Sí, ya. ¿Alguna otra frase que les venga a mente? No, hay muchas. Hay muchas. Que sí, tengo, verdad, sí. pero no vienen al caso y al momento. Y como no podemos irnos sin conocer más de Rafael Sánchez, y como esto es una escuela de hombres, Rafa, entramos a una cosa que se llama el quiz, donde vamos a hacer una serie de preguntas para conocerlo a usted más y para que la gente tenga la oportunidad de conocerlo a usted también. ¿Listo? ¿Está preparado para ese quiz? Qué miedo, pero vamos. Rafael Alfonso Sánchez Gutiérrez, ¿usted prefiere ser la víctima o el victimario? La víctima siempre.
Rafa, ¿X o Y? X. ¿Virtud o justicia? Virtud. Un crimen de la infancia. Un crimen de la infancia que pueda confesar. Un crimen de la infancia que pueda confesar. Un crimen. ¡Wow! El intento de suicidio. Okay. En la infancia. Bien, bien. ¿Clásico o contemporáneo? Contemporáneo. Contemporáneo a partir de lo clásico. Ok. ¿Escribir o adaptar? Wow. Depende del momento. Aunque siempre me ha gustado más adaptar. 3 autores indispensables para ti, Rafa. Sun Tzu, El arte de la guerra. Definitivamente. Boris Vian, realismo mágico, patafísica. Y ¿cuál sería ese otro? Yo miro acá como para hacer trampa un poquito. Ahora estoy muy Byung-Chul Han en la filosofía. ¿Perros o gatos? Uy, no. Esa está más difícil que la anterior. Soy un perruno felino. Amo cada uno de estos dos. En general, todos los animales, pero sí. Perruno. Okay. Próximo proyecto. Uy, tengo ahí, bueno, en Salmuera tengo 2. Con la señora productora, con Caralaza Producciones, vamos a ver si hacemos Nieve en el Trópico. Ahí vamos a hacer una triada, dramaturgo Sebastián Hillera Sarmiento, producción siempre Carolaza y dirección Rafael Sánchez, Nieve en el Trópico. Y por el otro lado, con mi partner de siempre o de estos últimos años, con Juan Manuel Conbariza, vamos a ver si nos vamos a mandar un Prometeo encadenado en monólogo o de pronto el Maestro y Margarita, una adaptación, hablando de adaptación. Ahí estamos como en medio de las dos, a ver cuál se va primero. Rafa, algo que deteste. La gente y su comportamiento. Y después de esa respuesta, Rafa, de la gente y su comportamiento, por favor, dígale a la gente por qué tienen que ir a ver su obra, Paria, en la Casa de Todos del Centro García Márquez el 31 de agosto. Tienen que ir a verla, bueno, no tienen, ojalá vayan y la vean para que salgan pensando un poquito sobre su moral, sobre qué tanto los ha jodido esta sociedad y esta religión que tanto nos agobia y que nos dice qué hacer en la vida. Ahí sí no odia a la gente, ¿no? Cuando son espectadores. Ahí sí no. Eso es una relación muy strimberiana. Sí, se pueden odiar, pero se necesitan igual las relaciones humanas. No, y además parte también de estas indagaciones en los últimos años tienen que ver con eso, con el público, con ese monstruo de 1000 cabezas, a ver cómo es que perciben lo que hacemos. Claro. Rafael, muchas gracias por tu asistencia, por tu participación, por tu apertura hacia todas nuestras ¿Aprobó o no aprobó el quiz? Aprobó el quiz. Sí, acá siempre se pasa, acá es fácil. No, verdad, muchas gracias por asistir a esta escuela de hombres, este proyecto. Aquí vamos avanzando con esto, aprendiendo todos los días, en cada lección. Muchas gracias. Rafael, ¿tienes algo que para terminar, para cerrar, algo que nos quieras dejar? No, a ustedes muchas gracias. Me encanta el programa. Me encanta que se estén haciendo este tipo de programas de verdad, porque hablando del público es parte de lo que nos puede ayudar a enamorar a los espectadores y que vuelvan al teatro, que vuelvan a recordar sus inicios, que dejen de estar ahí tan encerrados en la casa viendo solo Netflix. Perdón, tenía que decirlo, se tenía que decirlo. Pero de verdad, un fantástico programa, me encanta el formato, me encanta lo que están haciendo, qué chévere. Además, la rigurosidad también me enamoró. Muchísimas gracias y pues nada, de nuevo, invitadísimas a ver Paria
el 31 de agosto en el Centro García Márquez, el original, la Casa de Todos, y el 21 de septiembre en La Charlotte, y próximas temporadas que ya vendrán. Gracias, Rafael, y gracias, amigos. Lar Ríos, Alejandro Durán, manden besos a la gente. No, Rafa, muchas gracias. Y quería decirle a Rafa que es de las pocas personas que extraño en la universidad, de verdad, me da mucha alegría verlo. Gracias por venir y siempre bienvenido cada vez que quiera a esta Escuela de Hombres. Muchísimas gracias. Gracias y a ustedes que nos escuchan, que nos ven desde todos los rincones de este mundo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, suscribirse a nuestro canal, en Spotify. También tenemos ahí todos los episodios de esta Escuela de Hombres. Y nada, nos vemos en... Me prometieron un Darío Gómez, no lo veo. Y el Darío Gómez. Y cerramos con un Darío Gómez. El Darío Gómez para Alejo, por favor. ¿Qué nos banean? Cántelo, saque la copa.